Imaginen por un momento que su peor enemigo no solo conoce todos sus secretos más sucios, sí, incluso ese que juraron llevarse a la tumba, sino que, para colmo de males, es más inteligente que ustedes. Mucho más. Tipo ajedrecista con traumas y sed de venganza. Ahora imaginen que ese enemigo ha jurado sobre los huesos de sus antepasados, literal, no es metáfora, que los va a destruir. No a vencer. A aniquilar, a borrarles hasta el árbol genealógico. Y como si fuera poco, no viene en Uber ni a caballo, viene con elefantes de guerra. O sea, versiones medievales de tanques con colmillos. ¿Ya se sintieron un poco orinados por el destino? Bienvenidos al infierno con trompa. Eso era exactamente lo que sentían los romanos cuando escuchaban un nombre, Aníbal Barca. Este es el hombre que convirtió la guerra en arte, que hizo que el imperio más poderoso del mundo temblara de miedo, y que estuvo a solo una decisión de cambiar la historia para siempre. La pregunta no es si Aníbal era un genio militar. La pregunta es, ¿cómo diablos, Roma, sobrevivió a este tipo? Pero antes de que piensen que esta es otra historia aburrida de romanos con togas, déjenme contarles algo que va a volarles la mente. Aníbal nunca perdió una batalla en suelo italiano, mató más de 200.000 soldados romanos en 3 batallas. Sus tácticas militares se estudian hasta hoy en academias militares y todo esto lo hizo porque cuando tenía 9 años, su padre lo obligó a hacer un juramento que cambiaría el mundo. ¿Qué clase de juramento puede hacer un niño de 9 años que termine aterrorizando al imperio más poderoso que el mundo ha conocido? O sea, mientras tú jugabas con plastilina y llorabas porque se te rompió el Pokémon de cartón, este pequeño psicópata en miniatura estaba jurando venganza eterna sobre una pila de cadáveres familiares. No es broma. Y no es una serie de Netflix, aunque debería serlo. Porque esta historia tiene más drama que Game of Thrones, más traumas que Euphoria y más acción que 10 películas de Rápidos y Furiosos sin frenos. Quédate conmigo, porque esto no es historia, es una bomba emocional con espadas y sangre. El juramento del niño. Año 237 a.C. Cartago, norte de África. Un niño de 9 años camina hacia un altar donde arde el fuego sagrado. Su padre, Amílcar Barca, el general más temido de Cartago, lo mira con ojos que han visto demasiadas guerras. Jura, hijo mío, le dice. Jura por nuestros dioses que serás enemigo eterno de Roma. El pequeño Aníbal, con voz temblorosa pero firme, pronuncia las palabras que harán temblar imperios. Lo juro, padre. Seré enemigo eterno de Roma. ¿Saben qué es lo más escalofriante de esto? Que Aníbal cumplió esa promesa. Literalmente. La forja de un genio. Pero esperen, porque la historia se pone mejor. Amílcar no era solo un padre obsesivo, era un estratega brillante que entendía algo que Roma no había calculado. La venganza es un plato que se sirve frío y bien planificado. Amílcar llevó a su familia a España, donde comenzó a forjar el arma perfecta contra Roma, un ejército multinacional, multiétnico, dirigido por alguien que conocía a Roma mejor que los propios romanos. Aníbal hablaba púnico, latín, griego y celta a los 18 años, ya comandaba tropas de élite a los 25, era el general más joven de la historia cartaginesa y tenía un plan que Roma nunca vio venir. Porque mientras Roma se creía invencible, Aníbal estaba diseñando la estrategia militar más audaz de todos los tiempos. La guerra imposible, la travesía legendaria. Era el año 218 a.C., Aníbal hace algo que los romanos consideraban imposible, cruzar los Alpes con un ejército. Pero no cualquier ejército. 90.000 soldados, 12.000 caballos y esto es lo mejor, 37 elefantes de guerra, sí, escucharon bien. Elefantes. En las montañas. Los romanos habían calculado todo, podían defender las costas, podían defender los puertos, podían defender las fronteras. Lo que no habían calculado era que alguien fuera lo suficientemente loco como para cruzar las montañas más peligrosas de Europa con tanques biológicos de 6 toneladas. Durante 15 días, el ejército de Aníbal atravesó el infierno, pero uno helado. Las montañas no les dieron la bienvenida, les escupieron avalanchas, les arrojaron piedras y les ofrecieron un abrazo gélido de muerte. Tribu tras tribu intentó devorarlos como si fueran carroña en movimiento. El frío quebró huesos, la nieve ocultó cadáveres, y los elefantes, aquellos titanes africanos, cayeron de rodillas uno a uno, como si la tierra los reclamara. La mitad de sus hombres murieron sin gloria,
sin tumba, sin nombre. Pero cuando al fin llegaron a Italia, los romanos alzaron la vista y comprendieron algo terrible. Habían estado entrenando para una guerra contra humanos. No contra una bestia mítica que había sobrevivido al abrazo de los Alpes. Las batallas imposibles. Trebia, la primera humillación. Batalla de Trebia, 218 a.C. Primera vez que Roma se enfrenta a Aníbal en campo abierto. Los romanos tienen 40.000 soldados. Aníbal tiene 20.000 y algunos elefantes sobrevivientes. ¿Resultado? Masacre total. Pero no por los números, sino por algo que Roma nunca había enfrentado, un genio táctico. Aníbal, genio militar y probablemente también un sádico con doctorado en meteorología infernal, hace algo que los romanos jamás vieron venir: convierte el clima en su arma secreta. No bombas, no flechas, frío homicida. Obliga a sus enemigos a cruzar un río helado en pleno invierno, con los pies entumecidos, los labios morados y la moral por el piso. Básicamente, un suicidio colectivo con uniforme. Y cuando están más congelados que pescado de supermercado, ¡boom! Aníbal los ataca desde 3 frentes. Resultado: 30.000 romanos muertos. ¿Los suyos? Apenas 5.000. Como quien dice, un descuento navideño en cadáveres, cortesía de la mente más peligrosa desde que alguien inventó el imperio. Lago Trasimeno, perfección táctica. Pero Trebia fue solo el calentamiento. En el lago Trasimeno, Aníbal demostró por qué es considerado el mejor estratega militar de la historia. Un ejército romano de 30.000 hombres marcha confiado junto a un lago en una mañana con niebla espesa. No pueden ver más allá de sus narices. De repente, emboscada total. Aníbal había escondido sus tropas en las colinas durante toda la noche. Cuando los romanos entraron en la trampa, atacó desde arriba como una avalancha humana. En 3 horas, 25.000 romanos estaban muertos, incluyendo al cónsul. Aníbal perdió menos de 2.000 hombres. Roma acababa de darse cuenta de que no estaba luchando contra un bárbaro. Estaba luchando contra alguien que había convertido la guerra en ciencia. Cannas, la obra maestra. Pero todo eso fue práctica para el momento que cambiaría la historia para siempre, la batalla de Cannas. Roma envía 80.000 soldados, su ejército más grande jamás reunido. Aníbal tiene 40.000 las probabilidades, 2 contra 1 a favor de Roma. ¿El resultado? La derrota más devastadora en la historia militar de Roma. Aníbal inventa la doble envoltura, deja que los romanos avancen contra su centro débil reunido. Aníbal vuelve desde ambos flancos como una serpiente gigante. 70.000 romanos muertos en un solo día, 48 senadores muertos, 80 de los 300 caballeros romanos, eliminados. En 6 horas, Aníbal había matado más romanos que cualquier otro enemigo en toda su historia. Roma no había perdido solo una batalla. Había perdido una generación entera. La tragedia del genio, el error fatal. Pero aquí es donde la historia se vuelve trágica, porque Aníbal comete el único error de su carrera militar. Y ese error le costó la guerra. Después de Cannas, Roma está indefensa. Las puertas de la ciudad están abiertas. Aníbal puede marchar y tomar la capital del imperio. Pero no lo hace. Sus oficiales le suplican: «Señor, marche sobre Roma ahora». Pero Aníbal decide esperar. Quiere que Roma se rinda por sí sola. Maarbal, su oficial de caballería, pronuncia las palabras más proféticas de la historia militar: «Los dioses no han dado a un solo hombre todos los talentos. Sabes vencer, Aníbal, pero no sabes usar la victoria». Esas palabras sellaron el destino de Cartago. La resistencia romana. Porque Roma hizo algo que Aníbal no había calculado. En lugar de rendirse, se volvió más fuerte. Fabio Máximo desarrolla una nueva estrategia: evitar batallas abiertas, atacar las líneas de suministro, guerra de desgaste. Los romanos lo llamaron el escudo de Roma. Roma recluta 200.000 nuevos soldados, abren un segundo frente en España, cortan el refuerzo de Cartago. Durante 13 años, Aníbal domina Italia sin poder dar el golpe final. Es como un tiburón en una pecera, aterrador pero atrapado. Y entonces Roma hace lo impensable: llevan la guerra a África. A casa de Aníbal. El final del mito Sama, el último baile.
Año 202 a.C. Batalla de Zama. Por primera vez, Aníbal no tiene el control, y lo sabe. El hombre que una vez hizo temblar a Roma ahora enfrenta un reflejo de sí mismo. Los romanos ya no son los mismos. Aprendieron sus trucos, memorizaron sus movimientos, y ahora tienen a Escipión, un joven general que creció estudiando cada una de sus victorias, como un alumno que algún día planeaba matar a su maestro. Aníbal, cansado, viejo, pero aún orgulloso, comprende que ha llegado el final. El monstruo que él forjó, ahora venía por él, con toga, espada y venganza. Por primera vez, Aníbal pierde. No por falta de genio, sino porque se enfrentó a alguien que lo había estudiado durante 15 años. Después de la batalla, Aníbal y Escipión se encuentran cara a cara. Dos genios militares que se respetan mutuamente. Escipión le dice: «Has sido el más grande de todos los generales». Aníbal responde: «Si hubiera tomado Roma después de Cannas, habría sido el más grande de la historia». Una sola decisión. Un momento de duda. Y el curso de la historia occidental cambió para siempre. Así que la próxima vez que alguien les diga que los romanos fueron invencibles, recuérdenles la historia de Aníbal Barca. El hombre que demostró que cualquier imperio, sin importar qué tan poderoso sea, es vulnerable a una sola cosa: la mente de un genio con una causa. Aníbal murió en el exilio, pero su legado sobrevivió. Sus tácticas se estudian en West Point, en Sandhurst, en academias militares de todo el mundo. Porque hay diferencia entre ganar batallas y cambiar la historia. Aníbal hizo ambas cosas. ¿Qué otros genios militares de la historia quieren que cubramos? Díganmelo en los comentarios, suscríbanse si les gustó, y nos vemos en la próxima batalla inmortal.